Quiérete, hoy es 8 de enero de 2023. Continuemos con estas disertaciones o con estos escolios al apartado titulado Del camino del creador, que se incluye en la primera parte del libro Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. En el video anterior se dijo que el Zaratustra, o este texto de Zaratustra, podemos considerarlo parte de la tradición de la filosofía aristocrática. Se la llama aristocrática porque en últimas aspira a un dominio de sí, a un señorío. No un señorío sobre los otros, que digamos en ese sentido sería más bien una especie de texto político, cibernético en el sentido pues como de gobierno del barco, de gobierno de los demás, sino que se trata de trasladar, tal como lo enseña la filosofía griega y específicamente, digamos, en un momento importante que es la filosofía socrática, hacerse dueño de sí. Sería el primer paso ya para luego asumir una posición política, una posición ética, digámoslo advertida, digámoslo iluminada. Desde luego, este texto nietzscheano, que si bien es un texto con un lenguaje profético, poético, con un tono casi que semítico, tomado de los textos, yo no sé si de pronto de lo que llamamos textos bíblicos o de alguna tradición como profética, de alguien que viene a anunciar en este caso un superhombre o un mundo distinto. Zaratustra no está planteando una trascendencia ulterior, una trascendencia con una participación de un mundo de las ideas al estilo platónico, sino que está planteando una nueva ética pragmática, entendiendo la pragmática como algo que permite actuar y ser de manera distinta ante sí y ante los demás. Es por eso que se lo llama ética o filosofía aristocrática, porque le apunta al dominio de sí. Vimos también en el video anterior que hay un vaivén o un movimiento entre la soledad y la sociedad, entre el desprecio y el amor en el Zaratustra. El Zaratustra no odia a la humanidad, desprecia la servidumbre, la irreflexión, el pensamiento que en este texto podría decirse pensamiento de rebaño y que también se dijo, podemos relacionarlo con eso que Heidegger llamaba vida inauténtica. Entonces este vaivén de amor-odio es básicamente, y aquí viene el tema de este video, primero un llamado hacia sí mismo, hacia correr hacia sí mismo, pero ese llamado para correr hacia sí mismo implica un desprecio de algo de la sociedad que aquí llamamos pensamiento de rebaño. Y cuando digo desprecio no significa repudio en cuanto a algo que debe ser destruido o borrado como Cartago, ¿cierto? Cartago es de lenda. No, no es para que eso que repudiamos se destruya, sino para que eso que se repudia no nos afecte del modo en que nos estaba afectando. Para dejar de hablar en rodeos, este texto se dirige a alguien que de repente desea abandonar el rebaño. No me acuerdo en dónde es que lo dice, pero así quiere, en la primera línea. ¿Quieres marchar, hermano mío, a la soledad? ¿Quieres buscar el camino que lleva a ti mismo? Detente un poco y escúchame. No todo retirarse de la sociedad es un intento de ser algo distinto, de ser lo que el Zaratustra llamará el superhombre, o lo que al menos aquí hemos llamado el niño, o el niño creador, ¿cierto? En el video anterior. Y el mismo texto lo dice, en algún punto dice, libre te llamas a ti mismo, quiero oír tu pensamiento dominante y no simplemente que has escapado de un yugo. O sea, retirarse de algún discurso no es necesariamente o no hace al sujeto destinatario de las palabras de Zaratustra.
Las palabras de Zaratustra se dirigen a quien ha de repente sentido un malestar y se ha percatado de algo cuya consecuencia inmediata será la de retirarse a sí mismo, buscando ser otro. Cuando Zaratustra reniega, o cuando la filosofía aristocrática reniega del pensamiento de la turba, como decía Séneca, del aplauso de la mayoría, como decía Spinoza, de los más, que tanto repudiaba Sócrates, de los más de la doxa, no está exhortando a que se los destruya. De hecho, hay algunos guiños en el texto de Zaratustra que permiten inferir, que permiten conjeturar que el sujeto, para poder llegar al hastío del rebaño, para poder sentir que el rebaño no es lo suyo, debe haber vivido en el rebaño, debe haber sido fundado en el rebaño. Es decir, al rebaño se le agradece haber cargado al sujeto como un camello, haberle dicho qué son las cosas, hacia dónde hay que ir y cómo agachar la cabeza para no descollar en el rebaño. El rebaño es básicamente el lugar inevitable en donde todo ser humano es fundado. El rebaño es el desierto que funda, en términos de las metáforas del texto de Zaratustra, el desierto que funda al sujeto. El camello que cargan, al que cargan para darle un mundo. Venir al mundo, ser humanizado, es básicamente habitar la moral del otro, la moral ajena, en la que experimentamos las consecuencias del mundo, que se nos sugiere, que se nos obliga, y ante el cual se siente algún temor, porque hay normas, hay castigos, etc. Este mundo es el mundo de la congruencia, es el mundo de la moral del lenguaje, es el mundo de la consistencia imaginaria de la identidad de las culturas. Zaratustra se dirige a alguien que se ha percatado de las consecuencias que tiene habitar meramente la lógica ovina, la lógica del rebaño. Entonces, de algún modo, el sujeto que ha sido fundado en la cultura siente un malestar. El malestar es la antesala de la transformación del sujeto. Sentir malestar es ya un inicio, un atisbo, si me permiten estos términos, aunque no creo que estos términos estén en el Zaratustra, de una iluminación. El deseo de señorío que se refleja en querer aislarse, que en un primer momento es examinarse porque estoy mal, porque no me siento bien en el mundo que me fue ofrecido, en esa generosidad de la cultura. ¿Por qué estoy sintiendo repudio hacia el rebaño que me protege? ¿Por qué estoy abandonando el único lugar seguro, que es el lugar de las verdades y las mentiras de la cultura? ¿Qué me pasa? Entonces el querer aislarse es en un principio querer examinarse, y ese malestar que lleva al sujeto, que empuja al sujeto, que amura al sujeto, que sofoca al sujeto y que lo obliga a examinarse, es el primer momento, es la antesala de lo que podríamos llamar quizás erróneamente una iluminación a la que le apunta Zaratustra. Entonces el destinatario del libro de Zaratustra es alguien que ha sentido malestar, pero no cualquier retirarse del rebaño es necesariamente ser digno destinatario de Zaratustra. Zaratustra dice: ¿quieres marcharte a la soledad, hermano mío? ¿Quieres buscar el camino que lleva a ti mismo? Detente un poco y escúchame. Zaratustra le advertirá al destinatario de los peligros, de las angustias que implica la soledad. ¿Por qué lo sabe? Porque él mismo las ha padecido. ¿Por qué lo sabe? Porque él viene anunciando, habiendo escarmentado, aún a sabiendas de que
en la ciudad, a las ciudades a las que he ido no lo escuchan, se burlan. Y se ha encontrado con bufones, con sacerdotes, con predicadores, con señores que manejan el poder administrativo y mercantil. Y no lo han escuchado. Y Zaratustra sabe que se merece esa injusticia, que se merece esa risa, porque quizás los oídos a los que se dirige él no han llegado, o porque no todo el mundo tiene que ser esos oídos. Ese es como el sentido semítico, profético o de otras tradiciones a las que Nietzsche le apunta, ¿cierto? Como si hubiera una verdad revelada que no todos pueden entender, que ha sido, digamos, preparada por el rebaño y que el rebaño mismo no será capaz de oír. Hay que superar, digamos, al rebaño y al último ser humano, dirá ese Zaratustra. Entonces, ¿qué quiero señalar? Que no, primero, que no todo el mundo es destinatario de este libro o de Zaratustra. Hay que sentir un malestar, y no todo malestar hace a la gente digna de las palabras de Zaratustra. Zaratustra, segundo, advertirá que retirarse a la soledad tiene unos peligros. De eso me ocuparé en el próximo video, pero anunciémoslo así sea para que quede en punta. Los peligros son la destrucción de sí, la turbación, lo que hoy llamaríamos la angustia, incluso hasta diría yo, hasta esa sensación de tristeza y depresión. Pero bueno, no me quiero meter con esos términos porque son términos medicalizados, contemporáneos, que remiten como otras morales. Zaratustra le dice a aquel que quiere retirarse hacia sí mismo: espérate, te cuento qué es lo que estás a punto de hacer, para que calcules lo que está a punto de suceder. Todavía estás a tiempo de volver al rebaño. No es que Zaratustra quiera que la gente vuelva o se mantenga en rebaño, es simplemente que no se tire a la soledad a ciegas, irreflexivamente. Lo que va a pasar ahí es como lanzarse a la aventura de los argonautas, como lanzarse a la Odisea, lanzarse a un gran viaje que tiene un costo grandísimo, y es no volver como se era, no ser lo que se venía haciendo. Y es el gran costo, esa es la turbación, esa es la tribulación, pero de ello nos ocuparemos en un próximo video.